La temporada inglesa comienza con sabor a café colombiano. Después de este intro un poco cliché, vamos a hablar un poco de lo que fue el partido entre Liverpool y el Crystal Palace por la Community Shield. Dos equipos que llegaban en un contexto totalmente diferente a este partido. Afortunadamente para el equipo de Glasner pudo sostener la gran base, o por lo menos los jugadores más importantes de la temporada anterior con la cual consiguió la FA Cup, mientras que el equipo de Slot tuvo algunas bajas, obviamente, más allá del fallecimiento desafortunado de Diogo Jota, tuvo otras bajas como la de Lucho Díaz, como la de Darwin Núñez, y adicional a eso McAllister no venía de la mejor manera por algunas lesiones, entonces tampoco lo pudo contar al 100% y tampoco lo pudo contar desde el inicio. Y así se presentó el partido. Nosotros hemos hablado bastante sobre el tema del equipo de Crystal Palace de Glasner, que es un equipo bastante competitivo, que si bien a veces suele verticalizar mucho y a la hora de verticalizar mucho suele caer mucho en imprecisiones y suele no tener esa pausa que a veces se necesita ante ciertos rivales o en algunos contextos tramos de los partidos. Es un equipo que a partir de esa manera de saber verticalizar hace daño y compite. Compite porque tiene jugadores que se sienten muy cómodos cuando pueden correr a campo contrario, en campo contrario, y que tienen espacios para correr. Tal es el caso, por ejemplo, de Daniel Muñoz, tal es el caso de Mateta, que es un jugador espectacular que ya hablaré de él, y caso Mitchell por el costado izquierdo. Y en el partido, sobre todo en el primer tiempo, y una cosa con la que no estaba tan de acuerdo con Marcelo Espina, una apreciación que él estaba teniendo, es que Liverpool estaba haciendo un buen trabajo por banda. Honestamente, para mí, sobre todo el primer tiempo, el partido de Liverpool por banda estaba siendo bastante flojo, por lo que estaba ofreciendo muchísimas ventajas. Y nosotros lo comentamos durante el primer tiempo. Creo que tanto Gakpo como Milos, que era lateral izquierdo de Liverpool, no estaban sabiendo contener las subidas de Daniel Muñoz, y Daniel Muñoz se estaba encontrando con muchísimas situaciones en ventaja sobre ese sector derecho. Es más, creo que si llegaba a darle un poco más de variedad a subida, tener un poco más de finura en esas subidas, Crystal Palace pudo haberse encontrado con algún otro gol en ese primer tiempo, porque estaba encontrando muchísimas ventajas por ese sector de Daniel Muñoz, que es uno de los jugadores o es el jugador por ese sector derecho que le ofrece profundidad y que le ofrece poder hundir a la defensa rival en muchos contextos y en muchas situaciones del partido. Y por el costado izquierdo, Frimpong, que era una de las nuevas caras que estaba teniendo el Liverpool, que estaba presentando el equipo de Slot, estaba teniendo problemas con Mitchell, por lo que Mitchell, además de que estaba amenazando la espalda de Frimpong, también estaba cargando muy bien el área desde su banda hacia adentro cuando los ataques venían por el sector de Daniel Muñoz, y muchas veces Mitchell pudo sorprender en algún en alguna aparición por dentro en el área, pudo sorprender y pudo terminar con algún gol si llegaba a tener cierta finura. Pero vuelvo y digo, para mí el Crystal Palace estaba teniendo muchas situaciones ventajosas por los costados, y ahí estaba presentando muchos problemas el equipo de Liverpool. Liverpool que además de los de Frimpong presentó otros dos nombres que me parecen bastante importantes, que es el de Wirtz y el del francés Hugo. Mm, Durante el primer tiempo tuvo buenos tramos el Liverpool, sobre todo porque la organización de los ataques pasó por Szoboszlai y pasó por Wirtz. Y creo que a partir de ahí Liverpool pudo dominar un poco más en cuanto a los ritmos del juego, y sobre todo porque si algo va a ganar el Liverpool con Florian Wirtz es esa capacidad y esa sensibilidad de darle juego y dar peso por dentro, sobre todo en espacios reducidos y en espacio entre líneas, porque si bien tenía Alexis McAllister, que Alexis McAllister es un jugador que se formó como enganche, a medida que ha pasado su carrera se ha retrocedido en el campo y ha ganado más protagonismo como jugador que le gusta jugar más con la cancha de frente. Y Wirtz es un jugador que se siente muy, pero muy cómodo jugando entre líneas. Y ahí, en esas zonas o en esos registros, le va a aportar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo el alemán, que se sintió muy cómodo y se buscaba constantemente con Hugo, con el francés Hugo. Y creo que ahí
ahí hubo, digamos que, señales de que va a haber una buena sociedad o que se va a poder explorar una buena sociedad entre ellos dos porque se buscaban de una manera bastante natural. Y en ese sentido y en ese orden de ideas me genera muchísimas dudas o me genera inquietud, más que dudas, inquietud en dado caso que llegue Isaac, Alexander Isaac, cómo va a encajar y qué rol le va a dar a cada uno Arne Slot a esos cuatro jugadores. En dado caso, porque por lo que vimos la temporada pasada, para Gakpo, para Arne Slot, Gakpo es un jugador, por lo menos titular o el primer titular o el primer suplente, por así decirlo. Entonces me genera inquietud qué rol le va a dar a cada uno y cómo va a poder encajar esos cinco jugadores. Wirtz, Salah, Gakpo, Hugo y Isaac. ¿Por qué? Porque honestamente, de lo que vi hoy, los dos jugadores que más desentonaron en el ataque de Liverpool fueron tanto Gakpo como Salah. Fueron los dos jugadores, personalmente creo que fueron los dos jugadores con más bajo rendimiento en este partido. Y me genera duda eso, me genera duda porque, vuelvo y digo, y eso es una opinión que nosotros hemos mantenido. Salah es un jugador que en cuanto a registros es un fenómeno, pero es un jugador que para dar soluciones en ciertas situaciones, ante ciertos rivales, en ciertos momentos de mucha competitividad, se queda bastante corto, se queda muy corto. Y no sé si por ahí va a ser el jugador sacrificado para Slot. No sé. Pero dicho eso, me genera mucha inquietud porque Wirtz va a ser un fijo por el registro que le va a dar. Pero la verdad, lo que mostró el francés Hugo por dentro fue muy bueno. Fue muy bueno. Muy, muy bueno para pensar en sacrificarlo. En dado caso que llegue Isaac, en sacrificarlo y no tenerlo en cuenta sabiendo que tanto Gakpo como Salah son jugadores que uno los siente desconectados del ataque. Por el lado del Crystal Palace, honestamente, un equipo muy competitivo, vuelvo y digo que eso nosotros lo hemos mencionado muchísimo, es un equipo bastante, bastante competitivo, que sabe competir en esas instancias. Lo hemos comentado desde la temporada 23-24, 24-25 fue una temporada para el Crystal Palace de altibajos, pero que logró terminar de muy buena manera consiguiendo el título de FA Cup con un Daniel Muñoz, que aprovechamos y hablamos de Daniel Muñoz. Honestamente no me disgustó el partido de Daniel Muñoz. Más allá de que a veces se excede en esa agresividad, perdón, a veces Daniel Muñoz se excede en esa agresividad o se confía mucho y a veces sale al duelo pero termina desairado y termina lejos, por así decirlo, de ciertas acciones puntuales. Daniel Muñoz es un jugador que físicamente y en los duelos ofrece mucha solidez y por lo menos hoy lo mostró, lo demostró nuevamente. Entonces creo que a nivel general el partido de Daniel Muñoz me pareció bastante bueno. En los duelos se vio muy firme más allá de ciertas acciones puntuales que ya menciono. Y en ataque nosotros lo hemos mencionado muchísimo, es una de las armas más peligrosas que tiene Crystal Palace en ataque, porque cuando puede llegar a activarlo en situaciones de ventaja, es un jugador que genera muchísimo desequilibrio, que sabe finalizar, que tiene punch, que un jugador que suma en cuanto a registros de goles y asistencias. Y en este partido se vio ante un Liverpool que, vuelvo y digo, sobre ese sector izquierdo le costó mucho contener esas subidas del colombiano. Gran victoria o gran título del Crystal Palace, segundo título, si no estoy mal, de su historia, con un gran Dean Henderson y con un gran Mateta, que es el otro jugador que hablaría porque me parece un jugador buenísimo, un delantero buenísimo. Mateta es un jugador que en la misma jugada en 5 o 10 segundos te puede estar haciendo un apoyo, pero también te puede estar amenazando al espacio. Y es un jugador que en cuanto a juego de espaldas, en cuanto a descensos, apoyos, lo hace muy bien. En este partido, y para quienes no lo han visto, sabe de lo que hablo, es un jugador que cuando desciende tiene la capacidad y la finura de activar en banda a sus dos carrileros en ventaja, ya sea Dani Muñoz o ya sea el carrilero que esté por el otro costado, ya sea Mitchell en este caso. Y es un jugador que sabe amenazar muy bien al espacio, que está en constante lectura y escaneo de la jugada, cuándo hacer el apoyo y cuándo ir al espacio. Y hoy tuvo le fue muy difícil a Liverpool poder defender
a Mateta por esa razón, porque es un jugador que está en apoyo, pero que también está amenazando el espacio, sobre todo con un Liverpool que estaba defendiendo a una altura bastante alta. Gran victoria y gran título del equipo de Oliver Glasner, que es uno de los equipos que sería bueno ver en esta nueva temporada de Premier League. Gran nuevo título para Daniel Muñoz y nuevo título para Jefferson Lerma.